Hoy vamos a trabajar con los teoremas de valores medios. Pero antes de llegar a ellos quería hacer un par de comentarios. El primero tiene que ver con el teorema de Fermat. El teorema de Fermat marca una relación entre la derivada y la existencia de extremos de una función. De acá al lado de la izquierda les muestro una función dibujada con su recta tangente, que se tocan en este punto azul. Noten que si yo me acerco al mínimo local de la función que se da en este punto, la recta tangente se vuelve horizontal. Y eso significa justamente que la derivada vale 0. Lo mismo si yo me voy a un extremo del tipo máximo. Fíjense que de nuevo la recta tangente se vuelve horizontal y la pendiente de la recta tangente, como hemos dicho, es justamente la derivada de una función. Bien, presentado ya este teorema, les quería mostrar un comentario que tiene que ver con la relación que existe entre la derivada y la velocidad. En primer lugar, si observan, el cociente incremental es muy parecido al cálculo de la velocidad media. Y eso justamente habla de que el cociente incremental es un cálculo de velocidad. Si uno juega un poquito con estas definiciones, se puede llegar a esta cuestión de acá, que la velocidad instantánea, la velocidad punto a punto de un objeto, se calcula como la derivada de la posición. Dados esos dos comentarios, yo ya puedo empezarles a mostrar los teoremas de valores medios, que se ve acá en 3 columnas, los tengo presentados. Estos 3 teoremas son básicamente el mismo teorema escrito de distinta manera. El primero de ellos, el teorema de Rolle, que está mostrado aquí, fíjense que tengo una función que tiene que ser continua en un intervalo, derivable dentro de ese intervalo, y en los bordes de ese intervalo la función tiene que valer lo mismo. Cuando tengo esa condición, obtengo como resultado que existe un punto donde la derivada vale 0. Pero veámoslo eso en un gráfico. Fíjense acá. Pero veámoslo desde el punto de vista gráfico. Fíjense, acá tengo una función que en un extremo y en otro de su lugar donde está dibujada, están a la misma altura. Fíjense que en los dos extremos la función vale 1. He dibujado la recta tangente que pasa por este punto de acá. Noten que si yo voy moviendo la recta tangente, eventualmente la recta tangente se hace horizontal. Y eso significa que la derivada de la función en ese punto vale 0. Y eso es justamente lo que dice nuestro teorema de Rolle. Siempre voy a encontrar un punto donde la derivada vale 0. Porque voy a tener un punto donde la recta tangente va a ser horizontal. Necesito que la función sí o sí sea continua dentro de un intervalo cerrado y sea derivable dentro de él. La demostración del teorema de Rolle se puede hacer a través del teorema de Fermat y algunas otras cositas, pero la demostración visual es bastante clara. También se puede pensar el teorema de Rolle a través de la idea de la velocidad. Imagínense que esta función en verde representa la posición de un objeto en el tiempo. Entonces, en el tiempo 1 está en la posición 1, después la partícula va avanzando hasta llegar a la posición 2 y después retrocede hasta llegar a 3, a llegar a la posición 1 de nuevo. Entonces, para poder ir y volver, en algún momento tuvo que tener velocidad positiva para poder avanzar,
velocidad cero porque se frena para poder retroceder y volver para atrás. Eso es lo que dice el teorema de Rolle. El teorema de Lagrange, que se los presento aquí, fíjense que es muy parecido al teorema de Rolle, pero donde se excluye la tercera condición. O sea, en los bordes del intervalo la función no necesariamente tiene que valer lo mismo. Y lo que dice el teorema de Fermat es que va a existir un punto donde la derivada evaluada en ese punto vale igual que el cociente incremental en el punto A f de A, B f de B. Bueno, si miramos el gráfico, ¿sí? Acá de nuevo he graficado una función. Fíjense que en 1 vale 5, en 5 vale 7 esta función. Dentro de este intervalo claramente es una función continua y derivable porque no se rompe nunca y tiene un trazo bastante suave. Acá tengo dibujada, fíjense, la recta tangente, ¿sí? Y ahora interpretemos qué significa esta parte de aquí. En primer lugar, si uno mira esto, y recuerdan los apuntes que tienen, esa es la definición de la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos A f de A, B f de B. ¿Sí? O sea que justamente la recta que tengo punteada tiene pendiente igual a este cociente que tenemos acá. Y lo que me está diciendo el teorema de Lagrange entonces es que hay un punto donde la derivada es igual a la pendiente de la recta secante. Recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces tengo que buscar algún punto que sea paralelo a la recta puntuada, que es la recta secante. Bueno, fíjense que si yo voy más o menos por aquí, encontré un punto cerca de 2 donde la función, la recta tangente es paralela a la recta puntiaguda. Entonces la recta tangente tiene la misma pendiente que la recta secante. Por lo tanto, la derivada de la función, que es la pendiente de la recta tangente, es igual a la pendiente de la recta secante. Genial. Fíjense que no necesariamente el punto es único, porque fíjense que de este lado, si yo acomodo un poquito esto, puedo encontrar otro punto, aproximadamente por aquí, donde la pendiente de la recta tangente de nuevo es paralela a la recta secante. O sea que el punto C que tenemos acá no es único, puede haber varios, pero lo que me dice el teorema de Lagrange es que al menos va a existir uno. Finalmente, el teorema de Cauchy, el teorema de valor medio de Cauchy, dice exactamente lo mismo que el teorema de Rolle y el teorema de Lagrange, con la salvedad de que se refiere a dos funciones, ¿sí? Pero uno puede mostrar un teorema con respecto al otro. O sea, los tres teoremas en sí son el mismo teorema escrito de manera distinta. En particular, fíjense que si uno pidiera que la función en B vale lo mismo que en A, para el teorema de Lagrange, entonces esta derivada, digo, esta partecita de acá, f de B menos f de A, va a valer 0. Por lo tanto, todo este cociente va a ser 0. Entonces el teorema de Lagrange, para ese caso, me estaría diciendo que la derivada en algún punto tiene que dar 0. Y eso justamente es nuestro teorema de Rolle. Los teoremas de valores medios tienen una serie de consecuencias que van a ser sumamente importantes para nosotros. La primera, tenemos un teorema que nos dice que si la derivada de una función es 0 dentro de un intervalo, entonces la función toma un valor constante en todo ese intervalo. Y es bastante sencillo de entender desde el punto de vista cinemático, porque si dijimos que la derivada de una función estaba asociado con la velocidad,
Entonces, si tenemos un objeto que tiene velocidad 0, no se está moviendo, y si ese objeto no se está moviendo, significa que su posición es constante. ¿Mm? Con los teoremas anteriores, sin embargo, se puede hacer una linda demostración de ese teorema. Otro de los teoremas que está muy relacionado con el anterior es este que tenemos aquí, que se refiere a dos funciones que son derivables dentro de un intervalo. Si esas dos funciones comparten la derivada, tienen la misma derivada, entonces uno puede concluir que estas dos funciones tienen básicamente la misma expresión salvo una constante. Nuevamente es fácil de entender esto desde el punto de vista cinemático, porque tener dos funciones cuya derivada sea iguales significa que tenemos dos objetos que se mueven a la misma velocidad. Y si se mueven a la misma velocidad, eso significa que estos objetos no se separan entre sí. Por lo tanto, la posición de uno va a ser igual a la posición del otro más la constante que los separa. Bastante intuitivo el teorema. Finalmente, tenemos este teorema que yo les sugiero que lo agenden y lo tengan bien guardado porque lo vamos a usar un montón, que relaciona la monotonía de una función con el signo de la derivada. Y para mostrarles eso, voy a usar el gráfico que tengo acá a la izquierda. Noten que cuando la función es creciente, ¿sí? Por ejemplo, en el intervalo menos infinito hasta menos 1, la función es creciente, la recta tangente tiene pendiente positiva, o sea, derivada mayor que 0. Cuando estamos en un intervalo de decrecimiento, entre menos 1 y 1, se ve que la recta tangente tiene pendiente negativa porque apunta hacia abajo, es decreciente. Entonces, una recta tangente de pendiente negativa implica una derivada menor que 0. Hemos demostrado entonces estas dos propiedades en esta dirección. ¿Sí? Si tengo una función que es creciente, su derivada es positiva. Si tengo una función que es decreciente, su derivada es negativa. De igual modo, uno puede mostrar, usando los teoremas de valores medios, que si yo tengo una función que es todo el tiempo positiva, entonces dicha función va a ser monótona creciente. Y si tengo una función que tengo un intervalo donde la derivada es negativa, la función va a ser monótona decreciente. Hagamos entonces un ejemplo para mostrar cómo podríamos usar nuestro tercer teorema, que relaciona la monotonía de la función con la positividad y negatividad de la derivada. Tengo acá presentado un problema donde pide encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función x al cubo menos 3x. Claramente, para poder hacer este problema, vamos a recurrir a la derivada. Fíjense que en ambos casos me pide calcular la derivada. Entonces, para ello vamos a buscar esa derivada. Como nuestra función está definida de esta manera, ¿sí? Lo primero que tendríamos que ver es dónde existe esa función. Al ser una función polinómica, el dominio en principio es todos los reales. La derivada, recuerden que solamente existe en los lugares donde existe la función, ¿sí? Por eso es importante calcular el dominio de la función al principio. Si derivamos a nuestra función, en este caso es muy sencillo, me queda 3 por x al cuadrado menos 3. La función derivada va a existir
en todos los lugares donde existe mi función original y eventualmente algún punto que me excluya la cuenta que tengo acá. Pero claramente, como esto es un polinomio, el dominio nuevamente va a ser todos los reales, ¿sí?, de nuestra función derivada. Como queremos calcular intervalos de crecimiento y decrecimiento, y esto está asociado con la positividad y negatividad de la derivada, vamos a aplicar el colorario del teorema de Bolzano sobre la derivada. Y para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber dónde la función era continua y no tenía ceros. ¿Qué función? La función derivada. F' continua en todos los reales por ser un polinomio. F' de x es igual a 0, ¿dónde? Cuando 3x al cuadrado menos 3 es igual a 0. Bueno, esta es una cuadrática que la resuelven con el método que quieran y nos quedan x igual a 1 y x igual a menos 1. Voy a armar mis intervalos para aplicar el colorario teorema Bolzano sobre la derivada, y esos intervalos tienen que considerar el dominio, que es todos los reales, y los ceros de mi función derivada, que son menos 1 y 1. Eso nos ha dado tres intervalos: menos infinito menos 1, menos 1, 1 y 1 más infinito. En cada intervalo voy a elegir algún valor de x y me voy a fijar cuánto vale la derivada. En el primer intervalo, por ejemplo, puedo elegir el menos 2, entonces tendría que hacer f en menos 2, f en menos 2, f en menos 2, f', ya, f' en menos 2 vale 3 por menos 2 al cuadrado menos 3, que esto da como resultado 9, ¿sí? Entonces la derivada en menos 2 dio 9, que es positiva. La derivada en el siguiente intervalo podríamos elegir el punto 0, f' en 0 vale 3 por 0 al cuadrado menos 3, que es menos 3. Entonces, en este intervalo, la función por el colorario teorema Bolzano da negativa. Y en este intervalo podría elegir, por ejemplo, el punto 2, entonces f' en 2 nuevamente vale 9. Y ahí hemos acabado el colorario del teorema de Bolzano en f'. Pero esto nos brinda información sobre la función f. La función f, como tiene derivada negativa en este intervalo, va a ser una función que es creciente en dicho intervalo. En el siguiente intervalo, como la derivada es negativa, la función va a ser decreciente. Y en el último intervalo, como la derivada es positiva, la función va a ser creciente, ¿sí? Básicamente lo que estoy usando ahora es nuestro teorema. Entonces, respuesta: los intervalos de crecimiento son 2. Tengo desde menos infinito hasta menos 1 y también desde 1 hasta más infinito. Por otro lado, tenemos un solo intervalo de crecimiento
que corresponde con el -1, 1.